Hola, hoy les vamos a hablar de Alexander Frank Schutz, que fue un reconocido naturalista a nivel mundial y destacado ornitólogo neotropical. Nació en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, el 4 de mayo del 1904. Su familia vivía inicialmente en el campo, donde Schutz pudo caminar y disfrutar la naturaleza. Pero lamentablemente su padre fracasó en los negocios y tuvo que subastar su casa, algo que lo afectó de por vida, ya que se tuvieron que ir a vivir al mundo urbano. Para el joven Alexander, esto fue un tiempo de mucha reflexión existencial, y como consecuencia de la quiebra económica de su padre, él decidió vivir austeramente, sin compromisos financieros ni deudas. Además, después de leer y familiarizarse con las religiones de la India, se convirtió en vegetariano, de manera que la austeridad y el vegetarianismo fueron el cimiento sobre el cual Scrooge construyó su estilo de vida. En cuanto a su educación, Scrooge logró entrar a la Universidad de Johns Hopkins mediante la intervención de un profesor y finalmente se iba a decidir por la carrera de botánica. Cuando terminó su carrera universitaria, continuó con el posgrado, terminando con un doctorado. Él colaboró con la United Fruit Company, lo que le permitió visitar por primera vez el Neotrópico. Y esto fue un punto muy importante, ya que cambió su vida, pues decidió que quería vivir en el Neotrópico como proyecto de vida. Sin embargo, algo que a muchos nos puede parecer sorprendente es que inicialmente tenía poco interés en las aves, pero todo esto cambió cuando pudo observar de cerca la anidación del colibrí Amazilia sacatul. Este acontecimiento le fascinó tanto que decidió dedicarse mayormente a la ornitología, aunque nunca dejó de lado la botánica, pues ganaba su vida mediante la recolección de plantas para herbarios y museos de historia natural. En 1941 compró una finca en Quizarrá de Pérez Celedón, a orillas del río Peñas Blancas, y durante los siguientes 60 años junto a su esposa Pamela, con quien contrajo matrimonio en 1950, pudo estudiar la naturaleza y madurar sus pensamientos filosóficos. La familia vivía en una casa que Scrooge construyó y para las aves sembraron un huerto con árboles frutales y ornamentales, además de muchísimas flores, y bautizaron su finca como Los Cusingos, nombre local del tucancillo piquianaranjado. Por otro lado, si queremos hablar de los aportes que hizo Scrooge a la historia natural y sus logros, es necesario tomar en cuenta que él era botánico de profesión, por lo que trabajó mucho tiempo como recolector de plantas para museos y jardines botánicos europeos y norteamericanos, y así descubrió cerca de 50 especies nuevas de plantas para la ciencia. Si nos queremos enfocar luego en el área de la ornitología, tenemos que decir que ningún ornitólogo ha aportado observaciones tan meticulosas acerca de la anidación y el comportamiento de las aves como lo hizo él. Para que nosotros tengamos una idea más o menos, escribió más de 40 libros y 260 artículos científicos y populares sobre las plantas y los animales silvestres. Además, escribió reflexiones filosóficas sobre el sentido de la vida y la importancia moral de las aves. Desarrolló los 3 volúmenes de historia de vida de las aves centroamericanas, que se consideran como clásicos de la ornitología neotropical. A todo esto, como si no fuera poco, hay que sumar el trabajo junto con Gary Stiles, donde crearon la Guía de Aves de Costa Rica, que no solo es una guía de campo, sino que es una verdadera enciclopedia de la historia natural de las aves que habitan este país. Dicha obra marcó un hito histórico en la ornitología nacional y en varios sentidos. ¿Por qué? Porque abrió el campo de la observación de aves como un pasatiempo. Y esto fue sumamente importante porque ha fomentado el ecoturismo basado en la observación de aves, lo cual representa una cuantiosa fuente de divisas para el país. Previamente, Scoots había escrito Aves de Costa Rica, destinado al público nacional para presentarle una muestra de la rica avifauna del país. Su bibliografía sobre especies, familias y comportamiento de las aves es extensa. Pero sus aportes no terminan aquí, sino que además hizo estudios que explican las diferencias de tamaño de las nidadas entre las aves neotropicales y las de Norteamérica, así como el comportamiento cooperativo de algunas especies de aves neotropicales.
En referencia a las diferencias de tamaño de las nidadas, él indicó la alta depredación y la leve diferencia entre las estaciones en el neotrópico húmedo en contraste con Norteamérica. En cuanto a la anidación cooperativa, encontró más de 20 especies que siguen este patrón, como los tijos, por ejemplo, que se ayudan mutuamente en la anidación y el cuidado de los pichones. Además, estudió la dispersión de semillas por las aves y cómo éstas contribuyen al mantenimiento y la renovación del bosque. A su vez, él destacó la importancia de la conservación de las aves, pues porque de ellas depende en buena parte la salud forestal y la biodiversidad de una zona. Como naturalista, además de las aves y las plantas, estudió ampliamente los animales silvestres y sus hábitats, y plasmó sus observaciones en artículos y libros. De interés especial para Costa Rica son Un naturalista en Costa Rica y La finca de un naturalista. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de investigación y de aportes que hizo a la historia natural, Scott tenía sus puntos controversiales, y uno de estos es que para él la violencia y la muerte no son permisibles en un universo armonioso. Este compromiso moral lo llevó a rechazar la depredación, que él veía como un error de la evolución. Y aunque se declaraba pacifista, no sentía contradicción alguna al matar depredadores amenazantes para las aves, como serpientes y aves rapaces. Y él se justificaba argumentando que lo hacía para proteger a criaturas indefensas como las aves, y siempre intentó librar de depredadores su finca. Además, había planteado en ocasiones anteriores que abogaba por la gradual eliminación de depredadores y el establecimiento de áreas protegidas organizadas mediante la armonía y la paz. Esto es lo que él llamaba la biocompatibilidad. Incluso argumentaba que la biodiversidad es excesiva y que por tanto es la causa de la competencia y la violencia. De manera que él quería corregir la naturaleza. Y no hay duda de que Scoots amaba la naturaleza, pero de alguna manera no amaba la naturaleza tal y como es, con depredación, sino que amaba la naturaleza como él quería que fuera. Quiso imponer a la naturaleza la moralidad humana, y este fue uno de sus errores en el que más se le criticó, porque no pudo aceptar que la naturaleza no tiene moral, o por lo menos no en el sentido humano. Y otro de los puntos controversiales es que, en cierta manera, Alexander Scoots se centró en sí mismo, en su propia ética personal, que no dejaba mucho espacio para otras personas. Entonces, para él fue muy difícil entablar relaciones sociales con los lugareños, e incluso no tenía una buena opinión de los campesinos pobres, porque temía que dañaran el medio ambiente y porque en su opinión procreaban demasiados hijos. Entonces, a veces sus vecinos campesinos le causaban molestias. Scoots insistía en la austeridad. Y eso también causó cierta controversia porque, a pesar de que era el estilo de vida que él había escogido, fue muy difícil para su esposa, que sufría la soledad, así como la privación material y emocional, siendo este también uno de los puntos claramente controversiales. Y esto es lo que sería la vida a grandes rasgos de Alexander Scoots, quien con sus luces y sus sombras ha sido un naturalista que ha quedado en la historia.